Aquí estábamos en el Parque Cisneros, listos para una nueva aventura, camino hacia los charcos. Todo el grupo de caminantes de Comeva estábamos listos para emprender este nuevo día, continuando con nuestra programación en el Encuentro Regional de Caminantes. La idea era hacer todo el recorrido desde el parque hasta los charcos en la parte superior, que son bastante bonitos. Para llegar a estos charcos es muy fácil. Desde el parque principal, como podemos ver, ahí está la iglesia en la parte de atrás, se baja por esta calle totalmente derecho. Ya al final de la calle nos vamos a encontrar con este puente. La idea es cruzarlo y ahí tomaríamos a mano derecha para continuar el camino hacia la parte que nos lleva como al camino de Herrería, rumbo a los charcos. En este punto del camino es tomar a mano derecha. Ahí nos vamos a encontrar con la bifurcación, pero la idea es coger a mano derecha hasta llegar a estos rieles. Ya subiendo los rieles nos vamos a encontrar con esta casa que tiene gran cantidad de perros. Entonces no tiene pierde, porque apenas vean donde haya cantidad de perros ya llegamos prácticamente donde comienza el camino de Herrería. Este digamos que es un sitio que se pueden guiar, que es como este plancito, y podemos ver cómo bajan por ese camino todavía mulas cargadas. Este camino que vamos a tomar es un camino todavía utilizado por muchos arrieros. No se puede hablar de Cisneros sin hablar del ferrocarril de Antioquia. De hecho, antes se llamaba La Quiebra, por el Alto de la Quiebra, y se le puso Cisneros, ¿quién sabe por qué? Por el ingeniero Francisco Javier Cisneros, que fue el ingeniero cubano que desarrolló, que planeó y ejecutó gran parte del ferrocarril de Antioquia, que salía desde Medellín y llegaba hasta el Limón. Listo. ¿Qué pasaba ahí en esa estación? ¿Qué me dice antes de que estuviera todo lo que ya conocemos como estructura antioqueña, toda esa parte que se hizo? ¿Qué pasaba en ese punto específico? Pasaban la carga. La montaña, Exacto. Se pasaba la carga. Entonces, hay una montaña muy alta, pasamos un túnel ahorita, ¿cierto? Sí. Lo que es como de 4 kilómetros más o menos. Antiguamente ese túnel no existía y tocaba subir y volver a bajar. Eso tenían que hacer los arrieros. Entonces, por eso que hay tanta cultura arriera todavía. Se llegaba hasta la estación, ahí se desmontaba la carga, se subían mulas, se subía al alto, se bajaba al alto otra vez, se llegaba hasta Cisneros. Que acá el desarrollo del municipio fue debido a que se almacenaba mucho producto para luego llevarlo ¿hasta dónde? No, bueno, sí, a los pueblos. Medellín y Puerto Berrío, dependiendo del sentido, ¿cierto? Hasta Puerto Berrío. Entonces, luego fue que se comenzó a ejecutar la idea del túnel de la Quiebra. Ya continuando con nuestro recorrido, la idea era tomar este viaducto. Es como un tunelcito que vamos a ver ahí desde el plancito donde nos dieron la explicación del túnel de la Quiebra. Y con respecto al túnel de la Quiebra, por acá les dejo una tarjetica de otra caminata que hicimos cruzando desde el Limón. Cruzamos todo el túnel de la Quiebra, llegamos a Cisneros y fuimos a los charcos, que es prácticamente este mismo recorrido, pero desde el túnel de la Quiebra. Por si les interesa, ahí les dejo la tarjetica y en la descripción también queda el link de ese video. Ese túnel que acabamos de pasar es prácticamente el viaducto de la nueva vía y ahí queda la autopista principal por donde cruzan los vehículos que van normalmente hacia el nordeste del departamento. Ya se toma este camino de arriería, es un camino totalmente recto. Vamos a ver que baja mucho campesino de la región. Todavía es muy utilizado por personas y por mulas de carga. No van a tener pierde, es totalmente derecho, es simplemente seguir el camino. Lo subió. ¿Usted no había? Se quedó en el pueblo. Y aquí nos encontramos con arrieros. Miren cómo van bajando su carga desde allá, de pronto desde sus finquitas en la parte superior, y miren, bajan totalmente cargados para el pueblo. Este camino es arriería totalmente, algo que ya no se ve aquí en Antioquia. Ya está muy
digamos que ha ido perdiendo como fuerza esa cultura, pero en esta región todavía se ve mucho. Ya en el camino tomamos un desvío a mano derecha para llegar al mirador. Desde este mirador pudimos hacer unas tomas espectaculares de Cisneros y sus alrededores. Desde estas tomas aéreas podemos observar la nueva autopista y todo Cisneros desde el aire. Podemos ver el parque principal desde donde salimos para practicar el senderismo y el puente que acabamos de cruzar, donde tomamos a mano derecha para llegar a este camino de arriería. Ya después de haber disfrutado del mirador, la idea era continuar nuestro sendero. Para entrar al mirador es muy fácil. Aquí en la entradita hay digamos como una marca que pusieron que dice Virgen, aquí como en el murito. Entonces es muy fácil, simplemente se desvían a mano derecha si quieren llegar hasta el mirador. Ya el camino es totalmente derecho, no tienen pierde. Al parecer ya había llovido en la noche anterior, entonces miren cómo estaba esta parte del camino ya bastante inundada. Sin embargo, esa es la belleza del senderismo, pasar por todo tipo de trochas y todo tipo de inconvenientes que hacen que uno disfrute la naturaleza de una manera espectacular. No, en el palo. No se hunde tanto en el palo. Gracias. Que me hunda, pero que no me aporré. Ay, ya, pavo si se hundió. En esta parte del camino nos encontramos con estos agujeros que hacen los gurres o armadillos, que son animalitos muy comunes en la fauna colombiana. Y les dejo unas imágenes de cómo es el gurre o armadillo para los que no lo conozcan. Entonces cuando veamos este tipo de agujeros por ahí, cuando practiquemos senderismo o estemos por ahí, digamos, disfrutando de la naturaleza, ya van a saber qué animalito es el que hace ese tipo de agujero, siempre y cuando el agujero sea grande, ya que en ocasiones también se encuentran otros agujeros más pequeños y muchas veces son hechos por los barranqueros, que son bastante bonitos. También es un ave que hace un hueco así en las paredes de tierra. Y en este punto nos dimos cuenta de que los charcos estaban totalmente sucios. Al parecer por la noche había llovido bastante y había afectado mucho el río. Aquí podemos ver cómo eran los charcos cuando han estado totalmente limpios. Estas fueron unas tomas de la caminata anterior que vinimos la vez pasada y el agua es cristalina. Esta agua aquí es hermosa, pero hoy el clima nos jugó una mala pasada. Nos ensució el río. Sin embargo, esto no iba a ser un impedimento para disfrutar de estos paisajes tan espectaculares. Continuamos nuestro sendero camino arriba, de pronto esperanzados en que la parte superior estuviera de pronto algo más limpio y con la expectativa de seguir disfrutando de esta parte natural que es hermosa. En este punto del camino estábamos retornando de donde fueron los charcos que estuvimos la vez anterior, en el video que les dejé en la tarjetita o el que les dejé en la descripción, que fueron unos charcos muy bonitos que lo llaman como el parque acuático de Cisneros, pero el río también estaba bastante sucio. Sin embargo, esto no fue impedimento para seguir disfrutando de los paisajes y de la práctica del senderismo.
Ya, hermano, entonces saque. Siguiendo el camino derecho vamos a encontrarnos con esta casa y más adelante nos vamos a encontrar ya con otro charco que es también muy Ay, ay, bonito. ay. Aunque lo más seguro es que también iba a estar totalmente sucio. Donde nace la quebrada. Había un monte muy bonito. Ah, solo siempre lo digo. Y Freddy siempre Y ya que los faltaba. charcos no eran una opción de entretenimiento este resto de tarde, de verdad que pasamos simplemente espectacular, porque se nos dio la oportunidad de conocer un antiguo trapiche panelero, donde tuvimos la oportunidad de fabricar nuestro propio guarapo y conocer cómo funciona normalmente un trapiche. Esta fue, digamos que la actividad que estuvimos toda la tarde riéndonos, tomándonos fotos, conociendo acerca de la cultura panelera. A pesar de que en este video no les puedo mostrar la calidad de estos charcos, miren por ejemplo estas imágenes tomadas anteriormente en otros videos. O sea, el agua de acá de Cisneros es cristalina, cuando el río está limpio es simplemente espectacular. Y aquí estábamos en el trapiche. Aquí encontramos las pailas donde normalmente hacen la panela después de que muelen la caña. Lo particular de este trapiche es que trabaja con agua. Normalmente los trapiches modernos ya tienen motores y para moler la caña, pero este es totalmente artesanal. Tiene una rueda gigante la cual funciona con agua. Más adelante vamos a ver cómo funciona este trapiche. Y en la parte de atrás del trapiche, este es el charco principal. Este charco es hermoso cuando el agua está totalmente cristalina. Entonces cuando tengan la oportunidad de venir a estos charcos de Cisneros, pueden venir hasta esta parte superior. Y este charco es espectacular. Es grande, es serenito y con el agua cristalina se disfruta bastante. Sin embargo pueden ver cómo estaba totalmente café y estaba algo crecido, tenía mucha corriente. Normalmente no están crecidas las cascaditas que bajan ahí y es un agua muy tranquila y muy limpia como podemos ver acá en las imágenes. Y mientras estábamos compartiendo, conocimos a este gran personaje, Don Carlos, el encargado del trapiche. Nos contó sus historias y nos convidó a hacer guarapo. Aquí les dejo para que disfruten sus anécdotas. La gente no quiere trabajar, ¿o qué? Ay, la gente ya dejó por pueblo. La gente se quedó en este momento trabajo con 5 mujeres. Aquí trabajamos en la máquina 9 o 10. Y la mitad son mujeres. Sí, porque las mujeres están trabajando más que los hombres y no tienen tanta pereza. Ajá. Y como ya el cachoneo por aquí se acabó, entonces las mujeres tienen que trabajar para sobrevivir. Ya los cachones no ya no hay quien mantenga, ya no hay quien mantenga mujeres. Los que cachoneamos a nosotros a pincheros, pero que todo ya se acabó. Entonces ya tiene que meter el porque tiene la práctica de porque la paga es como no es gratis, no es gratis. No, esta por ahí todo el día. Aquí yendo a preparar guarapo. ¿Qué te salón de que no me salgo ahí? Venga, pero llovió mucho anoche, ¿o qué? Ayer no llovió, ayer no creció. Ayer no. Ya todo bueno ahí, yo pongo una escalera para que ya pongo un bajito para que la gente se vaya. Ah, bien. Y amarro un lazo de este lado al lado de allá, un lazo preso de tesoro. Ah, por seguridad. Para que la gente se tenga y de pronto lo lleva al río, entonces le echen agarra el lazo. Pues yo me regalo para eso. Entonces, hoy no se pudo porque el país no se mete más. Está muy aguado. Entonces me lo intenté luego de vender guarapo. Claro, ese es el negocio. Lo que nos va a los turistas para sacar un billete. Antes aquí está más natural que el que le venden a uno en Medellín. En Medellín es lo mismo, lo pican así, pero... Bueno, es que es de caña fresca, ¿verdad? Sí. Usted caña la cabeza contar. ¿Me entiendes? ¿Y el gabazo ese después lo tiran para arriba o qué? No. Porque sobra. Con ese se cocina la panela. Ah, lo que. Eso le metí a un horno que hay ahí ahora. Ok. Yo tiene un horno. A ver. Ese horno se trabaja con ese gabazo.
Ah, ok. Guarde que con estos turistas que ahora hay que con un cepillo, porque se ya se pide alambre eso. Sí, puta la cosa ya, la cepillo, ¿ah? Sí. Y aquí estábamos listos para preparar nuestro propio guarapo. Y aquí están ya nuestros compañeros listos a ser los ayudantes principales para ayudar en todo este proceso de elaboración. ¿Dónde lavó las manos, hermano? Listo, ya. ¿Dónde las lavó? Ahí. ¿Y dónde cae el guarapo? Ahí también. Pero todo esto tiene muchas propiedades. Tiene proteína, la señora desde ayer. Y esta fue una de las actividades que realmente nos hizo la tarde. Compartimos, nos reímos y disfrutamos de todo este proceso. Ese hombre está ganando. Esto ya. Guarapo, guarapo. Tengo miedo. ¿Cómo salió allá? Al otro lado. Esta fue una de las cosas bonitas que pudimos observar en este trapiche y es que todavía es muy artesanal. Aquí podemos ver a don Carlos ya abriendo la compuerta para que bajara el agua, la cual la toman desde ahí mismo, desde el río. Y esta agua viene así por una tubería artesanal, llega a esta rueda grande, ahí la podemos ver en funcionamiento y ya es la que le da la fuerza al motor del trapiche. Esta es una ingeniería realmente muy artesanal pero funcional. Es muy bonito ver todavía esta parte, digamos, funcionando en el campo y cómo hacían antiguamente para poder generar sus propias herramientas que les permitieran hacer todos estos procesos. Guarapo. 5.000 pesos el paso, a la orden. No me digas tanto que va. Ah, bueno. A la orden de guarapo, a 500 pesos. Ah, bueno, dígame el precio. Entonces ahí podemos ver cómo la rueda está girando allá, la cual tiene bastante fuerza y ya comienza a moler la caña. Entonces este trapiche es hermoso por eso, simplemente fantástico. Todavía ver este tipo de ingeniería funcionando actualmente. La razón natural indica y yo creo Es huequito, esa es la razón natural. ¿Por qué lo envenenamos? ahí tiene más aguardiente para echarle después. Sí, aguardientico. Después. Bueno, Porque es que no Y esta fue una de las actividades que aunque no la teníamos planeada, fue simplemente espectacular. Ya es la última gota, hermano. Hermano, ya casi. Hermano. Ven, hermano, tráigalo para acá. bueno, de un trago cada uno. tranquilo, también pillamos. Los que se doblen me dicen. Mañana Ya pueden recogió venir a para el pagar. cepillo, vea. Los que se doblen me dicen. Vea, el mío. Tengo la muchacha que viene carrera. Pues no le queda en el estómago en la ciudad, pero quiero probar. ¿Ya tomó? Está tomando todo. Yo creo que se usa ahora, está como una moto. Eso sí es con agua, de verdad. Y ahí está. No, es solo la caña molida. Es solo guarapo. Es que había caído una rata en ese guarapo y mi mamá la iba a botar. Es que no, entonces le iba a pegar con la... Mandaste caer un montón de pelos ahí, hombre. ¿Pelos de qué? Pelusas de la calle, ahora. Después degustamos de trocitos de caña de azúcar, totalmente fresco. Y en esta parte del video les quiero mostrar como el proceso normal de la fabricación de la panela. Aquí podemos ver un trapiche en este video que funciona con motor. Y ahí donde es molida la caña, así como pudimos ver para hacer el guarapo. Sin embargo, en este trapiche que estábamos, lo bonito era que era con agua, lo que lo hacía bastante particular.
Aquí podemos ver don Carlos cómo pasaba la caña y va saliendo el bagazo, y el bagazo es utilizado para los hornos. Estos hornos lo que hacen es calentar estas pailas que vimos al inicio cuando llegamos al trapiche, donde se van pasando de paila en paila distintas etapas, toda esta parte del jugo de la caña, hasta que ya va espesando. Ya una vez que espesa el jugo de la panela, se va poniendo un poco más compacto y ya se va vaciando el molde. Y aquí podemos ver cómo va pasando ya todo el proceso de la panela hasta que ya es empacado, y ya como lo vemos normalmente en las tiendas o supermercados. Miren que es un proceso muy artesanal, y en este trapiche todavía lo hacen de una forma todavía mucho más bonita por ser, digamos, que manejada por agua. Aquí podemos ver la mulita, que normalmente es la que carga todo, y ya cuando regresábamos nos encontramos con esta belleza. Un nido de colibrí que de verdad que es bastante pequeñito. Ya les voy a mostrar para que se lleven una relación que tan pequeño es un nido de colibrí. Un colibrí por el pico. Eso es el pajarito silguero. Imagínense que los colibríes, Es un pichoncito. Claro, el colibrí. Y estaba vivo. Claro, está esperando. Que ya no la vayamos a estresar. Con esta foto nos podemos hacer una idea de qué tan pequeño es este tipo de nidos. un gris, un saltamontes. Ya la idea era regresar, y en el camino nos encontramos también con esta belleza de la naturaleza, un insecto muy rarito, muy bonito, el cual tuvimos la oportunidad de apreciar. Lo hice mover un poquito así con el bastoncito y soltó unos colores espectaculares. Un manti. Parece una manta, ¿cierto? Y así continuamos nuestro camino de regreso. La idea era volver al Parque de Cisneros, donde iniciamos la parte del senderismo. Nuevamente nos encontramos otra vez con arrieros. Pasamos una tarde espectacular, a pesar de que no pudimos estar en los charcos, como pudieron ver, por la naturaleza que nos hizo una mala pasada. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de conocer a don Carlos, que nos compartió todo su conocimiento y toda su alegría. Conocimos muchas anécdotas, disfrutamos del trapiche. Simplemente fue espectacular esta experiencia. Y aquí, cuando retornamos nuevamente al plancito, nos encontramos este árbol de zapotes. Y así continuamos nuestro camino de regreso. La idea era volver nuevamente al pueblo por el mismo camino que habíamos subido en la mañana. Este era el puente que habíamos cruzado inicialmente. Aquí ya salíamos nuevamente a la calle principal, por donde les indiqué cómo llegar al camino de Herrería para llegar a los charcos. Les voy a dejar ahí en la descripción, como les dije, el video anterior que lo hicimos desde el Limón, pasando por el túnel de la Quiebra, que también fue una experiencia muy bonita, y esa vez los charcos sí estaban muy limpios. Y así termina nuestra aventura ya nuevamente en Cisneros. Por favor, denle me gusta, y si no se han suscrito, suscríbanse. Y muchas gracias por disfrutar esta experiencia con nosotros.